Hay emperadores que pasan a la historia por sus conquistas, otros por sus leyes, y luego está Calígula, el emperador que le declaró la guerra al mar, que nombró cónsul a su caballo y que convirtió el Palacio de Roma en el burdel más caro del mundo. La historia lo recuerda como un monstruo, como un loco. Hola, soy Vanessa Membrives y hoy vamos a abrir el expediente del emperador más infame de Roma. Pero no para repetir los cotilleos de historiadores rencorosos. Vamos a intentar responder a la pregunta del millón. ¿Calígula nació un monstruo o lo crearon? ¿Fue un loco o fue una víctima de una familia tan tóxica que haría parecer a los Borgia un cuento de hadas? Porque para entender al tirano, primero hay que conocer al niño que sobrevivió a una masacre familiar y creció en la corte del hombre que la ordenó. No siempre fue un monstruo. De niño, Cayo Julio César Germánico era el niño más popular de Roma. Era el hijo del general más amado del imperio, Germánico. Los soldados lo idolatraban. Le pusieron el apodo de Calígula, que significa botita, por las pequeñas botas de legionario que llevaba. Era, básicamente, el primer influencer del imperio, el heredero de una dinastía de héroes. Pero el paraíso se convirtió en infierno. Su padre murió envenenado casi seguro por orden del emperador Tiberio, que veía su popularidad como una amenaza. Y a partir de ahí, Tiberio, consumido por la paranoia, inició una purga sistemática contra la familia de Calígula. Fue una masacre a cámara lenta. Imaginad ser un niño y ver cómo, uno por uno, tu mundo se desmorona. Su madre, Agripina, fue exiliada a una isla remota donde la dejaron morir de hambre. Su hermano mayor, Nerón César, fue declarado enemigo público y forzado a quitarse la vida. Su otro hermano, Druso, fue encerrado en los sótanos de palacio y también murió de inanición. De toda su familia, solo quedaron él y sus 3 hermanas. Una situación familiar, como veis, de lo más normalita. Y entonces, Tiberio hizo la jugada más cruel de todas. Convocó al joven Calígula, el último varón de su linaje, a su retiro en la isla de Capri. No para protegerlo, para tenerlo vigilado. Durante 6 años, Calígula vivió como prisionero de lujo en la corte del hombre que había asesinado a toda su familia. Y Capri no era un palacio, era un nido de depravación y terror. El historiador Suetonio cuenta que Tiberio se rodeaba de astrólogos y torturadores, que organizaba fiestas con niños, y que su pasatiempo favorito era arrojar por los acantilados a cualquiera que le disgustara. Calígula sobrevivió en este infierno, convirtiéndose en un maestro del disimulo. Pero por dentro, el miedo constante, el terror a ser el siguiente en la lista, estaba pudriendo su alma. Estaba aprendiendo la lección más importante de todas. O lo usas para que te teman, o vivirás siempre aterrorizado. De día era el sobrino obediente y sumiso. De noche observaba y aprendía. ¿Os dais cuenta? Le estaban dando una educación en la crueldad, en la paranoia y en el poder absoluto sin límites. Le enseñaron que la única forma de sobrevivir era no confiar en nadie, eliminar a tus rivales sin piedad y que el placer y el terror eran las 2 caras de la misma moneda. Tiberio creía estar controlando a un prisionero. En realidad,
estaba incubando a su sucesor, un monstruo hecho a su imagen y semejanza, pero mucho más joven, más enérgico y, como pronto descubriría Roma, infinitamente más impredecible. En el año 37, el viejo y odiado Tiberio muere, y la noticia de que Calígula, el hijo del amado Germánico, es el nuevo emperador, desata la euforia en Roma. Y Calígula al principio no decepciona. Inmediatamente cancela los juicios por traición, baja los impuestos y organiza los juegos de gladiadores más espectaculares que la ciudad había visto en años. El pueblo lo adora. Es el amanecer de una nueva edad de oro. Durante los primeros 8 meses, Calígula se comporta como el emperador perfecto. Es todo lo que Tiberio no fue: amable, accesible, justo. Parece que el joven que sobrevivió al infierno ha decidido perdonar y olvidar. Pero todo era una máscara. Y esa máscara se rompió de forma abrupta y violenta. 8 meses después de llegar al poder, Calígula cae gravemente enfermo. Una fiebre misteriosa lo deja al borde de la muerte. Roma entera reza por su recuperación. Y Calígula se recupera. Pero el hombre que se levanta de esa cama ya no es el mismo. Su primer acto como nuevo Calígula fue una lección de lógica letal. Durante su enfermedad, un senador había jurado públicamente que daría su propia vida si el emperador se salvaba. Calígula, ya recuperado, lo llamó al palacio, le recordó su promesa y, para ayudarle a cumplir su palabra, le obligó a quitarse la vida. El mensaje era claro: ten mucho cuidado con lo que deseas y con lo que me prometes. Y ese solo fue el aperitivo. El siguiente en la lista era su propio primo y coheredero, Tiberio Gemelo. ¿Su crimen? Según Calígula, Gemelo había estado tomando un antídoto contra venenos. Para Calígula, eso era una prueba irrefutable de que estaba deseando su propia muerte. Con esa lógica, lo forzó también a quitarse la vida. La paranoia que había aprendido en Capri ahora era su política de Estado. Y a partir de ahí, el terror se desata con una purga sistemática de senadores, generales y cualquiera que pudiera ser una sombra de amenaza. A la crueldad se unió la megalomanía divina. Calígula no se conformó con ser emperador. Exigió ser venerado como un dios en vida. Se presentó vestido como Hércules, como Venus, como el mismísimo Júpiter. Su arrogancia llegó a tal punto que ordenó instalar una estatua colosal de sí mismo en el mismísimo templo de Jerusalén. Una provocación que casi desata una guerra santa. Y sus conversaciones con la estatua de Júpiter en Roma eran legendarias. Se dice que le susurraba al oído, a veces amenazante, a veces como a un igual. Era un diálogo entre dioses, aunque solo uno de ellos fuera de mármol. Pero ser un dios viviente sale muy, muy caro. En menos de un año, Calígula había despilfarrado la inmensa fortuna que Tiberio le había dejado en una espiral de locura arquitectónica. El astrólogo Trasilo le había profetizado a Tiberio que Calígula tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cruzar a caballo la bahía de Nápoles. Calígula, ya emperador, decidió tomarse la profecía de forma literal.
ordenó confiscar miles de barcos mercantes y los unió hasta crear un puente flotante de casi 5 kilómetros. Durante 2 días desfiló sobre él, ataviado con la coraza de Alejandro Magno, simplemente para decirle a un astrólogo muerto: te equivocaste. Y si en público construía para humillar, en privado lo hacía para su propio placer. Los barcos de Nemi no eran simples embarcaciones, eran palacios flotantes de 70 metros de eslora, con mármoles, mosaicos y calefacción, tecnológicamente tan avanzados que no se volvió a construir nada de ese tamaño en Europa hasta el siglo XIX. ¿Y para qué? Para celebrar fiestas privadas en un pequeño lago volcánico. Como veis, un chico sencillo y de gustos humildes. El tesoro de Roma se estaba hundiendo, literalmente, en el fondo de un lago. Y con las arcas vacías, su solución fue tan creativa como depravada. Historiadores como Suetonio lo acusan de incesto con sus 3 hermanas, especialmente con Drusila, y de convertir el palacio imperial en un burdel para recaudar fondos, obligando a las esposas de los senadores a prostituirse. Se cuenta que desfilaba entre ellas, las examinaba como si fueran mercancía, elegía a una, se retiraba con ella y luego regresaba para comentar en voz alta sus cualidades ante el marido. ¿Verdad o propaganda? El mensaje era claro. No había ninguna ley, ninguna moral que se aplicara a él. Estaba por encima de todo y de todos. Y para demostrar ese poder absoluto, recurrió a la humillación pública a una escala imperial. Llevó a sus legiones a las costas de la Galia y tras una campaña fallida, les declaró la guerra al mar, obligando a sus soldados a atacar a las olas y a recoger conchas como botín de guerra. Pero su obra maestra de terror y comedia, la que ha pasado a la posteridad, tenía 4 patas. Incitatus, su caballo, vivía en un establo de mármol con un pesebre de marfil, comía avena con oro, tenía sus propias sirvientes, y la noche antes de una carrera se decretaba el silencio absoluto en toda la ciudad para que el caballo no fuera molestado. Incluso organizaba banquetes en su nombre, invitando a los senadores. Y la provocación definitiva fue el anuncio de que planeaba nombrar a Incitatus cónsul de Roma. ¿Ahora estaba realmente loco? Probablemente no. Esto no era locura, era una demostración de poder. Era su forma de decirle al Senado: sois tan inútiles, tan corruptos y tan serviles que hasta mi caballo podría hacer vuestro trabajo mejor que vosotros. Era el humor negro de un tirano, una humillación pública a una escala imperial. 3 años. Durante 3 años, la élite de Roma vivió en un estado de terror permanente. Pero el miedo, como un veneno, tiene un efecto secundario. Cuando es demasiado intenso y durante demasiado tiempo, se convierte en desesperación. Y la desesperación engendra coraje. Un día eres el mejor amigo del emperador y al siguiente tu cabeza decoraba una pica. Los senadores, los generales, todos sabían que solo era cuestión de tiempo. Tenían que matarlo. Pero ¿quién se atrevería a matar a un dios?
La respuesta, irónicamente, vino de su propio círculo de protección, de la Guardia Pretoriana. Y el líder de la conspiración fue uno de sus oficiales de más alto rango, un tribuno llamado Casio Querea, un veterano endurecido, un soldado respetado. ¿Y cuál fue el motivo de Querea? ¿Quería salvar a la República? ¿Actuaba por el bien de Roma? No, la razón fue mucho más personal y mucho más humillante. Calígula, con su humor sádico, se burlaba constantemente de la voz de Querea, que era un poco aguda. Cada día, cuando Querea le pedía la contraseña militar, Calígula le daba contraseñas ridículas y afeminadas como Venus o Amor. Durante meses, el emperador humilló públicamente al jefe de su guardia personal. Resulta que enfadar al hombre que lleva una espada y cuyo trabajo es proteger tu vida no es la mejor de las ideas. Y ese fue su último error. Querea unió a otros pretorianos resentidos y a un grupo de senadores desesperados. El plan se fijó para enero del año 41, durante los Juegos Palatinos, unas celebraciones en honor al emperador Augusto. Sabían que Calígula estaría en el teatro, distraído. Y aquí viene uno de esos detalles que parecen sacados de una película. El asesinato no tuvo lugar en un gran salón, a la vista de todos. Ocurrió en un criptopórtico, un pasillo subterráneo y aislado que conectaba el palacio con el teatro. Calígula, a mediodía, decidió usar ese pasadizo para ir a comer algo. Y los conspiradores, que conocían sus rutinas, lo estaban esperando en la penumbra. Mala suerte para él, buena planificación para ellos. Cuando Calígula entró en el pasillo, Querea se le acercó y le preguntó la contraseña del día. Calígula, burlón, le respondió de nuevo con un insulto. Y esa fue su última palabra. Querea desenvainó su espada y le asestó el primer golpe en el cuello, gritando: «¡Toma esto!». Inmediatamente el resto de los conspiradores se abalanzaron sobre él. Fue una carnicería. Le asestaron más de 30 heridas. No se detuvieron hasta que el dios no fue más que un cuerpo destrozado en el suelo de un pasillo oscuro. Pero la furia no terminó con él. Los pretorianos, en un frenesí de odio, corrieron al palacio y asesinaron también a su esposa y a su hija pequeña, a la que, según las crónicas, estrellaron contra un muro. Querían asegurarse de que ninguna semilla divina quedara viva. El monstruo había muerto, pero su muerte no trajo la paz, sino el caos. Durante horas, Roma no tuvo emperador. El Senado, en un arrebato de nostalgia, soñó con restaurar la República. Pero ya era demasiado tarde. El poder ya no residía en los discursos, sino en las espadas. Y fueron los mismos hombres que lo habían matado, la Guardia Pretoriana, quienes decidieron quién sería el próximo. Mientras saqueaban el palacio, encontraron al tío de Calígula, el tartamudo y erudito Claudio, escondido y temblando de miedo. Y en uno de los giros más absurdos de la historia, en lugar de matarlo, lo aclamaron como el nuevo emperador. Habían asesinado a un tirano, sí, pero no tenían ninguna intención de renunciar al sistema que los había creado. Habían asesinado a un tirano solo para crear a otro. Y así termina la historia de Calígula, un reinado de apenas 4 años que dejó una cicatriz imborrable en la memoria de Roma. Al final, la pregunta que nos hicimos al principio, ¿nació o se hizo? Casi no importa,
porque la respuesta más probable es que se hizo, y quienes lo hicieron fueron los mismos que luego lo asesinaron. Lo que su historia nos demuestra es algo mucho más aterrador, que el poder absoluto, sin controles, sin límites, no solo corrompe, crea monstruos. El Senado intentó borrar su memoria, ordenaron destruir sus estatuas y eliminar su nombre de todos los registros públicos. La famosa Damnatio Memoriae, la condena del recuerdo. Pero no se puede borrar una pesadilla. Calígula se convirtió en un fantasma, en el ejemplo perfecto de hasta dónde podía llegar la locura de un solo hombre, con el poder del mundo en sus manos. Se convirtió en el villano de manual, la plantilla para todos los tiranos que vendrían después. Esta es solo una parte de la historia. Si quieres seguir desvelando los secretos que se esconden tras las leyendas, suscríbete y únete a nosotros en el próximo Códice.